Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked back, plus I can't turn this well off. Bueno, señoritas, ¿cómo están? Muy buenos días, me es grato saludarlos, chicos, jóvenes, señoritas, ¿cómo está? Les saluda su queridísimo profesor Moisés Ticona en el curso de Física 2. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la desvelada? Algunos, ¿no? Se han desvelado, dicen, ¿no? Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal has amanecido? Pues hoy día es un nuevo día, un día más para hacer lo que no hemos hecho ayer, ¿no? Para mejorar nuestros errores, ¿no? Corregir más que todo, ¿no? Y dar lo mejor, ¿no? Lo mejor que podamos, ¿no? Ya está. Hoy día seguimos haciendo lo que es el tema de calorimetría, pero en la parte número 2, ¿no? Que es cambios de fase, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre lo que es cambios de fase. Para los cuales, ya la semana pasada estábamos trabajando lo que era calorimetría, que es el estudio del calor. Ya habíamos visto, ¿no? Esto del resumen, que era un diagrama lineal, ¿no? De una representación en las cuales podemos expresarla en función a su temperatura, podíamos hallar la temperatura de equilibrio, ¿no? Y nos decía que teníamos ahí la sumatoria de calores es igual a cero, ¿no? Que es el equilibrio térmico, ¿no? Equilibrio térmico, ¿no? O llamado también, ¿no? O llamado también ley cero de la termodinámica. También estábamos viendo la parte de calor específico, ¿no? Del agua, del hielo, del vapor, y de ahí el calor sensible. Calor sensible es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Veíamos también la fórmula del calor específico, de la capacidad calorífica, ¿no? Y unas formulitas para lo que es la temperatura de equilibrio, ¿no? Ya. Entonces, ahora nosotros nos vamos a lo que es cambios de fase, ¿no? En cambios de fase, profesor, nosotros vemos que dice que el tránsito de una sustancia, ¿no? A una fase u otra se denomina cambio de fase, ¿ya? Cuando voy de un estado a otro estado, ¿no? Entonces, profesor, por ejemplo, ahí en el margen inferior derecho, nosotros tenemos, por ejemplo, el sólido, tenemos el líquido, ¿no? Y tenemos el vapor o gas, ¿no? Entonces, normalmente, profesor, nosotros casi todo vamos a hablar en función del agua, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, de los estados, ¿no? De la materia, ¿no? Pero lo que tú tienes que saber es, por ejemplo, el cambio que se da cuando va, por ejemplo, de sólido a líquido, ¿no? Si voy de sólido a líquido, ¿qué se da? Chicos, sólido a líquido. Fusión. La fusión. Muy Fusión. bien, señorita, excelente. Cuando voy de líquido a vapor o gas, Vaporización. Vaporización. vaporización, ¿correcto? Cuando voy de vapor a líquido, Condensación. 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 Cuando voy de líquido a sólido, Solidificación. solidificación, ¿correcto? Cuando voy de sólido referente a gas o vapor, Sublimación. Sublimación. sublimación, llamado también sublimación directa, ¿no? Ya. Cuando voy de gas a sólido, Sublimación regresiva. sublimación regresiva o llamada también sublimación inversa, ¿no? Ya está, sublimación inversa. Bueno, profesor, mira ahí al costadito también nos están indicando, ¿no? Lo que es la fusión. La fusión es el cambio de sólido a líquido, ya la solidificación
¿ya? La solidificación es el cambio de líquido a sólido, ¿no? Suele llamarse también, profesor, cambio, ¿no? También cristalización, ¿no? Entonces, la solidificación también se llama cristalización, ¿ya? La vaporización es el cambio de líquido a gas, la condensación, ¿ya? Es el cambio de gas a líquido, ¿ya? También se llama licuefacción, ¿no? Es otro nombre, ¿no? Licuefacción. Y cuando hablamos de sublimación, es el cambio directo de sólido a gas sin pasar por el estado de líquido. ¿Correcto? Ya. Entonces, todos estos cambios, ¿ya? Todos estos cambios, ustedes lo deben de saber, ¿ya? Ustedes lo deben de saber, ¿sí? Entonces, de memoria, ¿ya? Ya. Ahora vamos a hablar de los cambios, pero de un solo cambio. ¿De quién crees que vamos a hablar? ¿No? De la vaporización. Pregunta, ¿qué da la vaporización? ¿De líquido gaseoso? Correcto, cuando vamos de un líquido a gas, ¿no? Y profesor, cuando vamos de líquido a gas, este fenómeno puede darse de dos formas, ¿no? Es la transformación de las partículas del líquido que se van a convertir en gas, ¿no? Y podemos verlo de dos formas, en un proceso lento y un proceso rápido, ¿no? Entonces, si son procesos diferentes de rápido y lento, van a tener nombres diferentes, pero ambos están dentro de la vaporización, ¿correcto? Porque se están convirtiendo de líquido a gas, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? O son iguales, ¿no? O esos procesos lento y rápido es lo mismo, ¿no? Creo, ¿no? Se llama ebullición y evaporación. Pregunta, ¿será lo mismo hablar de la evaporación que de la ebullición? ¿Será lo mismo o son diferentes? Chicos, ¿Lo mismo? Diferentes. Diferentes. El punto van de a ser ebullición es diferentes. cuando el agua ya está a 100 grados, o sea, cuando ya va a pasar a ser vapor. Y Y ahí vaporización la es evaporación, cuando ya el proceso se está dando, entonces. ya el proceso se está dando. La segunda como que ahí le falta un poco más definición, pero la primera es excelente, ¿ya? Entonces, esas cosas que me has mencionado están aquí, ahí están. Entonces, tenemos 3 puntos para las diferencias, el punto número 1, punto número 2 y punto número 3. ¿Correcto? ¿Ya? Por favor, solicito una dama para la lectura del primer punto, por favor. Una voluntaria. Ya, profesor. Excelente. ¿Ya? Punto número 1. La ebullición sucede la ebullición sucede en toda la masa del líquido, mientras que la evaporación solamente en la superficie. Ya. Entonces, gracias, Flor. Mira, tenemos nosotros la ebullición y la evaporación, ¿correcto? Entonces, profesor, aquí nosotros vamos a ver 2 cosas. La ebullición dice que se da en toda la masa del líquido. Sin embargo, la evaporación solo se da en la superficie. Mira, ya. Entonces, lo que siempre yo pregunto, está de más preguntar, pero siempre. Chicos, ¿han tenido infancia? Puede ser porque no hayan tenido, ¿no? Obvio. No, profesor. Obvio, Sí, chicos. profesor. ¿Qué pasa, no? Tal vez. A ver, vamos a ver si has tenido infancia. Vamos a ver. A ver, profesor, ustedes que han ido a la playa, Dios, la playa, todo chévere. No, bueno, no ahora, ¿no? Ahora está prohibido, ¿no? Pero, bueno, hace 3 años, ¿no? 4 años. Entonces, profesor, pregunta,
cuando has ido a la playa, en la superficie del mar, ¿qué se da? ¿La ebullición o la evaporación? ¿Cuál se da? ¿Qué? ¿Qué? La evaporación. Bota el mote, por favor. La evaporación. Evaporación. La ebullición. Ebullición. A ver. Sublimación. Ojo chicos. Yo normalmente hay veces lo que sé hacer es ponerte nervioso para que cambies de opinión, ¿ya? Pero si tú estás fijo en algo, debes de decirlo. Es Ya, la mira, evaporación. vamos a ver. Ya, vamos a ver, pero vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplito. A ver. ¿Te imaginas ir a la playa, estar ahí en la playita, todo echadito, mirando la superficie del mar y que se dé la ebullición? ¿Qué quiere decir que se dé la ebullición? Que en un instante toda la masa de agua, toda la masa de agua se va a convertir en vapor, en gas. ¿Te imaginas estar en ese instante? Sería locazo, ¿no? Wow, de primera. Pero no, es imposible que pase eso, ¿no? Entonces, ¿qué se da a nivel del mar, en la superficie del mar? ¿Qué se da? ¿La ebullición o la evaporación? La evaporación. ¿Por qué, profesor? Porque cuando tú miras, si te has fijado, si eres bien curioso, ¿ya? Casi al fondo, no muy lejano, tú vas a ver nubes. Y esas nubes se forman por el agua condensada, ¿correcto? Entonces, profesor, el agua se está condensando, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí se forman las nubes, ¿ya? Ya. Entonces, profesor, no olvidar que en el mar lo que pasa es la evaporación, ¿ya? Ya. Seguimos. A ver, punto número 2. Un varón, por favor. Un jovencito fuerte, así fortachón, con voz gruesa. Para el punto número 2. Buenos días, Yo, profe. profesor. Ahí está, muy bien. Edwin, no tienes que fingir, tu voz nomás. Ya, Edwin. Vamos, tú mismo eres. Ya. La ebullición se da en una temperatura especial que depende de la presión y del tiempo líquido. Del tipo de líquido. Mientras que la evaporación se manifiesta en Tranquilo. cualquier temperatura. Ya, vuélvela a leer, por favor. Tranquilo, no te emociones. Ya sé que acá hay bellas damas, pero a nadie le va a interesar tu voz. Así que vuélvelo a leer tranquilo para que nosotros podamos entender lo que vas a leer. ¿Ya? Tranquilo. Léelo, por favor. Sí, profesor. Ya. La ebullición se da en una temperatura especial que depende de la presión del tipo de líquido, mientras que la evaporación se manifiesta de cualquier temperatura. Excelente. Muy bien, gracias. Se ha entendido clarísimo. Entonces, profesor, hablamos de la ebullición y hablamos de la evaporación. ¿Ya? Entonces, profesor, vamos a ver aquí unas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, como acá. Y dice lo siguiente, mira, la ebullición se da a una temperatura especial, ¿correcto? ¿Ya? Ojo, temperatura especial. Y a una determinada presión. Y ojo, también depende mucho del líquido, pero ojo, normalmente en el líquido, normalmente nosotros, la gran parte de personas, analiza lo que es el agua. Podemos analizar otros líquidos, sí, pero no son esenciales. ¿Cuál es la esencia, la que da vida? ¿No? ¿Cuál es la sustancia que da vida a todo esto? El agua. El agua es vida, ¿no? Entonces, ustedes, ojo, mira, desde ya yo te digo, ustedes tienen que estudiar todas las propiedades del agua. O sea, tú te lo debes de saber de memoria, todas las propiedades físicas, químicas, biológicas del agua. Inclusive sus reacciones, ¿no? Sus partículas, todo lo que puedas estudiar del agua. Propiedades, ¿no? Propiedades anómalas, o sea, todo lo que puedas saber del agua lo tienes que saber. ¿Correcto? ¿Está claro, chicos? ¿Ya? Entonces, tú tienes inclusive que saber, mira, o sea,
Tú tienes que saber todo del agua. Es un capo en el agua. Por ejemplo, profe, ¿ya? El H2O, agüita, H2O, agüita, está compuesto por un oxígeno y ¿qué más? Por dos hidrógenos. Excelente. Entonces la pregunta es, tú tienes que saber cuánto es este ángulo de separación que la universidad lo sabe preguntar, ¿no? ¿Cuánto es ese ángulo de separación entre los hidrógenos? 104. ¿Cuánto? Ya, ahí está, muy bien. 104.5, creo. sí, yo también creo. Ya es un aproximado, ya un aproximado. 104.5. Pero, por ejemplo, hay otras personas que me dicen 120, ¿no? 100, profe. O sea, son cosas disparadas, ¿no? Que tú te recuerdes solo de 104 ya es mucho, ¿correcto? Ya, también te puedes, ¿no? Recordar, o sea, tienes que saber todo del agua, qué tipo de enlace tiene, ¿no? No lo sé, masa del oxígeno, masa del hidrógeno, todo del agua, con respecto al agua, porque solo así vas a poder ganar a los demás, ¿no? Entonces, todo con respecto al agua. Ahora, vamos con esta pregunta ahora, ¿ya? La pregunta del $1.000.000. Ahora, no olvidar lo siguiente. Eso con respecto a quién? Con respecto a lo que es la ebullición. La ebullición se da a una temperatura específica y a una determinada presión. Y la evaporación se da a qué? A cualquier temperatura. ¿Correcto? Se da a cualquier temperatura. Ahora, profesor, la pregunta del $1.000.000, ¿correcto? Si hablamos, profesor, de la agüita, del H2O, agüita, ya, una vez más, H2O, ¿correcto? Pregunta, ¿a cuánto hierve el agua? A 100 Depende de grados. la presión. Depende, ¿no? No, tiene un valor fijo, habla. A los 100 grados. 100 grados. 100 grados. Grados Celsius. ¿No te acuerdas que en temperatura hemos hecho eso? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? Te decía, ¿no? En grados Celsius. Siempre, profe, ¿sí o no? Ya. Pero como la señorita lo dijo, depende. Profesor, a ver, te digo. Ya, muy bien. El agua hierve a 100 grados Celsius, profesor. ¿Pero dónde? ¿En Puno? ¿En Juliaca? ¿En Arequipa? ¿Dónde? ¿En tu cocina? ¿En Al tu nivel baño? del mar. ¿Dónde? Al nivel del mar. Correcto. Excelente. Eres un amor. Mira acá. A nivel del mar. ¿Sí? Aumentamos un poquito más el nivel, ¿ya? Para que vas adquiriendo más nivel. Me dice el profesor a una determinada presión. Vamos. ¿A qué presión? Ya. Una Empezamos con atmósferas. Ya, con atmósferas. ¿A cuánto? Tú mismo eres. ¿A cuánto? Una. Correcto, no me grites, excelente. Me vas a volver sordo, güey. Mira acá, una atmósfera. Me están gritando ya. Una P, profe, ¿no? Ya, en pascales, a ver, aumentamos un poquito más el nivel. A ver. Te da un derrame cerebral ahorita, ya. En pascales. Ya tiraste escuadra. Oye, ya pues, vamos. En pascales. Ahora, ¿qué será un pascal, no? Oye, el pascal es una unidad de presión, que es fuerza sobre área. O sea, un newton por metro, ¿no? Metro cuadrado. Ese es un pascal. Vamos, oye, apresúrate. ¿Cuánto? 10 a la quinta. Correcto, 10 a las 5 pascales. Te aumenta el nivel en bar. No es ese bar que estás pensando, oye, mira. El bar es una unidad de presión también. Habla, ¿cuánto? Ya tiraste escuadra. ¿Ya te da un derrame cerebral? No creo, ¿no? Correcto, a un bar. Excelente. Mira, no puedo creer que estás llegando acá. Ya, en milímetros de mercurio, ¿cuánto? Ya no jalas, ¿no? Habla.
En milímetros de mercurio. Chicos, en milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué será eso, no? Ya ves, ya tienes cuadro. Uy, hoy todos han llegado hasta acá. ¿Tú no vas a llegar? No creo. Habla, ¿cuánto? Ya, te voy a ayudar. 760 milímetros de mercurio. Ya para qué te pregunto, en columnas de agua, pues, ¿no? Ya, con eso ya fuiste, ¿no? Ya. Hasta ahí nomás, ya, hasta ahí nomás. Gateando has llegado ahí, hoy. Ya. Entonces, viene ahí, ¿no? Entonces, profesor, si el agua hierve a 100 grados Celsius, yo voy a tener mi cordillera. Ahí está. ¿Sí? Profesor, voy a tener la costa y voy a tener la sierra. En la sierra vamos a tomar a Puno. ¿Por qué, profe? Porque ahí es donde vas a veranearte, ¿no? Y vamos a tomar AQP, Arequipa. Arequipa es la ciudad blanca, ¿no? Heroica, ¿ya? Bueno, ahora, antes, tengo un caso acá. En Arequipa, antes, la gente que estaba enferma de los pulmones, ¿ya? Venían a Arequipa para sanarse y rehabilitarse, ¿no? Ya. Pero hoy en día ya no pasa eso. Ahora se van todos, ¿no? De Arequipa porque ya está un poco contaminada, ya, pobrecita, está contaminada. Ya, bueno, ya algún día se va a recuperar. Ya. Entonces, profesor, tú me has dicho que el agua a nivel de la costa, el agua hierve a 100, ¿no? El agua hierve a 100 grados Celsius. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Profesor, entonces, yo te voy a explicar un poquito y vamos a tomar para esta explicación un ejemplo, ¿no? Vamos a agarrar una olla presión, una olla de presión. No soy bueno dibujando, ¿no? Algunos me dicen, profe, ¿es olla a presión o olla marmita? Me dicen, no va a ser un adobo, ¿no? No, es una olla a presión. Imagínate, pues, una olla a presión. No soy bueno dibujando, pues, ¿no? ¿Qué es constante en una olla a presión? ¿Qué es constante? Volumen. La presión. El volumen, ¿ya? El volumen. Si yo le inyecto, ¿qué le inyecto, profe, a la olla a presión? ¿Qué le inyecto? Calor. Calor. ¿Para qué le inyecto calor, profe? Para lo que está adentro, aumente su temperatura. Si aumenta su temperatura, aumenta su presión. Entonces, profesorcito, lindo, bonito, guapo, chonchurro, la temperatura es directamente proporcional a la presión. A eso en termodinámica lo llaman la ley de Gay-Lussac. ¿Correcto? Ya, eso le llaman la ley de Gay-Lussac. Pero bueno, eso es otro tema. Pero mira, atiende. Yo pregunto lo siguiente. A ver, pregunta, ustedes son capos acá, ¿ya? ¿Dónde la presión es mayor? ¿En la costa o en la sierra? La sierra. En la sierra. Habla, ¿dónde? Sí, profesor, una vez fui, casi me Ya, muero. mira, ya ves, ya que estos chicos, ya ves que no has tenido infancia, ya ves. Tú me dices, no, profe, yo tenía infancia, dices, ¿no? Yo lo demuestro, ahí está, no has tenido infancia. A ver, chicos, ya, que dan cólera, mira, ya. Creo que su infancia más lo ha empezado en llevar el celular, creo. Eso te pasa, ¿ves? Está ahí chateando, googleando, ¿no? En el TikTok, ¿no? En el Instagram, ¿no? Ya, bueno, mira acá, atiende. Yo sí he tenido infancia. ¿Por qué te digo que he tenido infancia? Porque cuando nosotros llegaba el verano, ¿ya? Y teníamos que ir a la playa,
Era tan emocionante llegar a esa época porque, bueno, tus padres te tenían que comprar pues esa pelota playera, esa pelota playera de colores. ¿No? Ya ves que ustedes no han tenido infancia, oye. Llegar a eso y llevarte tu pelota playera, ¿no? Para allá, ¿no? Para la playa, ¿no? Hoy en día ya ni conoces, creo, la pelota playera. Ya, pero de todas maneras, mira, ¿qué es lo que pasaba cuando llevas la pelota playera? A ver, lo inflas acá en Arequipa, bien, ya, che, vamos a inflar la pelota playera. Allá no hay inflador, lo inflas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá está bien cohete, ¿no? La pelota playera, pero cuando llega allá, ¿qué es lo que pasa? ¿Estará bien inflado Se o desinfla. estará Se desinflado? desinfla. Desinfla, correcto. Vamos a viceversa, ¿ya? Entonces, como está desinflado, ya en la playa, nosotros tenemos que inflarlo, ¿no? Más, aumentas más, ¿no? Le inflas más. Con el aire de la costa, tú le estás inyectando aire a la pelota playera, ¿no? Tanto así que ya está bien. Bueno, llegó la tarde y tenemos que regresar otra vuelta, o al día siguiente ya tenemos que tomar, ¿no? Otra vuelta tenemos que regresar acá, a Arequipa. Entonces, cuando tú regresas, ya, ¿qué es lo que pasa con tu pelota playera, no? Se revienta, si es que lo hace mucho, ¿no? Pelota playera, ¿no? ¿Por qué se ha reventado, profesor? ¿No? Y esa temporada tú decías, uy, ¿qué ha pasado? Mi pelota playera, pucha. Le echabas la culpa al carro, ¿no? Al que estaba ahí, pobrecito sin pelota playera. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Lo que ha pasado es lo siguiente, ¿no? Que tú estabas llevando el aire de allá de la costa dentro de un sistema, ¿no? Cuando lo que ha pasado es cuando ha retornado a la sierra, por ejemplo, Arequipa, la presión en Arequipa es menor, por lo tanto, lo que hay dentro de la pelota es mayor, por lo tanto, ¡pojo! Revienta, ¿no? Entonces, eso quiere decir, profesor, que la presión, ¿en dónde es mayor? Ahora sí, con ese acápite. ¿Dónde la La presión es mayor? costa. En la costa, no te olvides, ¿correcto? ¿Ya? En la costa, ¿ya? En estos puntos, voy a llamarle punto A, B, C, entonces la presión en A, la presión en B y la presión en C, ¿cómo son? La presión en A es mayor que la presión en B y esto es mayor que la presión en C. Profe, ¿y eso para qué nos sirve? Aguántate, tranquilo, mira, vamos a hacer, si me has entendido, ¿ya? ¿Se ha entendido? Antes de avanzar mejor, ¿se ha entendido? Profesor, Sí, Sí, ¿no? profesor. Sí, profesor. Entonces, profesor, si me has entendido, lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Bueno, profesor, tú me has dicho que el agua, ¿no? Si tienes ahí tu ollita, ¿ya? El agua hierve, ¿no? A 100 grados, ¿dónde? En la costa. Pero ¿qué pasa si esa ollita lo llevas, la misma ollita, lo llevas a Arequipa o lo llevas a Puno, ¿correcto? Pregunta, en Arequipa, ¿el agua hierve a mayor o menor que 100 grados Celsius? ¿O es constante? Menor que 100 grados Celsius. Menor que 100. Y cuando lo llevo a Puno, Mucho menor. mucho menor. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir el por qué? por la presión. Si me has entendido, lo voy a explicar. ¿Por qué? Por la presión. Correcto. Mira, profesor, cuando yo llevo, por ejemplo, aquí la, la ollita o quiere servir agua, ¿ya? Lo que está pasando ahí es lo siguiente, ¿no? Si tú lo llevas a Arequipa, ¿qué está pasando con la presión? Está disminuyendo. Cuando te vas de la costa a la sierra, está disminuyendo la presión. Por lo tanto, la temperatura, ¿qué pasa? Disminuye. Y si disminuye, ¿qué quiere decir? Que el agua va a hervir a menos que 100. Cuando lo llevas a Puno, el agua hierve menos todavía. Por lo tanto, la temperatura hierve menos que 100. Haz un ejemplo. ¿Ya? Si aquí el agua hierve en la costa a 100, en Arequipa, el agua hierve a 95 grados Celsius. Y en Puno,
a 90 grados Celsius. ¿Correcto? Entonces, mientras va subiendo más, la temperatura o el agua hierve a menos. Ojo, el agua hierve. Pero, ¿qué pasa con las comidas? Por ejemplo, mira, hace 3 años o 4 años yo viajé a Juliaca, o a Puno. No, a Puno no, Juliaca, ya. Y me pedí un platito de esos de cabeza. Bueno, ya no lo hacen como antes, no sé por qué, pero ¿qué pasaba, no? Oye, los alimentos estaban un poco crudos, ¿no? Pero el agua está hirviendo, ¿no? Está caliente, está haciendo un frío, ¿no? Pero estaba crudo la papa y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua hierve pues así, y los alimentos, su punto de cocción de algunos alimentos está por encima de los 100 grados, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es que hoy en día ya utilizan pues ya las ollas presiones allá bastante, es muy común allá en Juliaca, y si no tienes olla a presión, tiene que estar más tiempo, ¿no? Ahí de cocción, ¿no? Pero hace años, estamos hablando hace 10 años, tú probabas un caldo de cabeza allá, uff, oye, sentías otro sabor, era ese el sabor del chuño, la papa, el mote, hasta la propia carnecita, ese aroma, uff, con su rocotito, su limoncito, era otra cosa, ¿no? Mira, ya por culpa tuya, mira, ya me has hecho abrir el apetito y mucha, se me antoja un caldito de cabeza, pero esos, como dicen, ¿no? Levantamuertos, le dicen acá en Arequipa, ¿no? Entonces, mira, fíjate de eso, ¿no? Entonces, ¿se ha entendido aquí la idea de la temperatura de ebullición del agua? ¿Por qué hierve menos, no? Entonces, no olvidar eso, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? No. Excelente. Ya vamos con el último punto. Ya vamos con el último punto. Una bella dama, por favor, que nos ayude con la lectura del punto número 3. ¿Y no hay damas? Chicas, solo es leer. Chicas, uy, ya vamos a castigarlas, creo. Solo es leerlo. Ya bueno, un varón. No sé qué ha pasado. Están molestas. ¿Qué ha pasado? Están molestas. No entiendo. Yo, profe. Vamos. Sí, excelente. La evolución es una evaporación brusca, la evaporación es lenta. Ya, muy bien. Excelente. Gracias, John. Muy bien. Entonces, profesor, oye, ahora, ¿dónde está? Allá, acá está. Entonces, profesor, nosotros vemos lo siguiente, ¿no? Ya, aquí, se apaga mi pantalla. Ya. Entonces, profesor, aquí la ebullición, ya, la ebullición, no pinta. ¿Qué ha pasado? A ver, un gatito, por favor. No sé qué pasa con... A ver. Uy, he proyectado otra cosa. A ver. Ya. No quería proyectar eso. Quería proyectar esto. Ya. Ya. Ahí está. ¿No? Ya. Entonces, profesor, nosotros decíamos lo siguiente, ¿no? Hablaba de la ebullición y hablaba de la evaporación, ¿no? Entonces, uy, ¿qué ha pasado acá? Entonces, la evaporación, ¿no? ¿Cuál era la diferencia en este caso de la ebullición y de evaporación? Que una, profesor, tiene una vaporización brusca y la otra es lenta, ¿no? Entonces, hay que entender eso, ¿no? Ejemplo, acá, ya, vamos a ver esto, ¿ya? Para que se molesten más las damas, ¿no? Hace años, en el colegio, me decía un jovencito, ¿no? Profe,
Acá mis compañeras, chaca, la verdad, son lo máximo en la cocina. Dicen. ¿Por qué? Le decían, ¿no? Porque una de mis compañeras hasta lo quema el agua, me dice. Pregunta, ¿sí? ¿El agua se quema? No, 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 se va a evaporar nada Pues, más. o sea, se claro, pues, ¿qué evapora. vas a quemar el agua? Pues? Ya ese es sarcasmo, ¿no? ¿Cómo va a hacer peso, pero vas a quemar el agua? No, cuando tú llegas a esa temperatura de ebullición del agua, el agua es una vaporización brusca, por eso dice, ya brusca, que se convierte, ¿no? rápido a gas, ¿no? Y es imposible quemar el agua, por eso te digo, porque rápido, el líquido pasa a sólido. Pero, profe, yo tengo mi tetera y ahí en el fondo está negro. Es que lo que se ha quemado ahí es lo siguiente. El agua no viene solo pura, ¿no? Viene con otras cosas más. Si tiene un tipo de salinidad, por ejemplo, la salinidad, esa salinidad, cuando el agua se evapora, o sea, se convierte de líquido a gas, esa salinidad queda, esa sal queda. Y esa sal, sí, a esa sal sí lo puede quemar, ¿correcto? Es por eso que queda ahí. Pero si el agua es purita, no queda nada, sí, solo tu tetera y está caliente, no más. Ya, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es un punto brusco, ¿no? Y, profe, la evaporación lenta, por ejemplo, agarra un vaso de agua lleno al tope, ya, y déjalo por 2 o 3 días. ¿Qué es lo que pasa entre 2 o 3 días? ¿Qué pasa con ese vaso de agua? ¿Ya no hay agua? No, ¿no? Aún sigue habiendo, ¿no? Solo que se ha disminuido su altura, ¿no? ¿Sí? Chicos, ¿alguna vez han dejado un vaso de agua? Ya, mejor, ya, para no irnos muy lejos, ya. Chicos, ¿alguna vez has tendido tu ropa al tenderero o al colgador o como quieras llamarlo, Cordel. al cordel ya? ¿Has tendido? Sí, profesor. Ya, si has tendido, pregunta, ni bien tiendes tu ropa en el tenderero o en el cordel, como dice tu compañero, al toque lo sacas, ya está seco. No, no, tienes que esperar unas horas, ¿no? Para que eso se pueda secar. Entonces ahí, por ejemplo, el agua tiene un proceso lento, ¿no? Proceso lento que en la cual se está convirtiendo de líquido a vapor, ¿no? Entonces, eso viene a ser las diferencias entre ebullición y evaporación. ¿Ya? ¿Se ha entendido, chicos? Sí, ¿Preguntas? profe. Sí, profesor, tengo una ¿Consultas? pregunta. A ver, pregunta. Si usted dice que la ropa se seca solo cuando hace calor, o sea, en la noche yo la dejo secar y se seca también, profesor, pero no hay calor. No, 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 no. Yo no he dicho que la ropa se seca cuando hay calor. Yo te he dicho que simplemente cuando tú lo tiendes, la ropa, el, el tiempo, porque mira, el agua en ese caso, a cualquier temperatura, se va a transformar de líquido a vapor o gas. A cualquier temperatura. Pero su proceso, depende de su proceso, ¿no? La temperatura también tiene que ver, sí, pero depende del proceso. Si, por ejemplo, esa temperatura ambiente, eso demora entre 1 hora o 2 horas, ya está seco, ¿no? Entre 2 horas ya está seco. Si, por ejemplo, lo has llevado a tu máquina, a tu lavadora lo centrifuga, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que le da las revoluciones y le inyecta aire, ¿ya? Las cuales hace que el agua se elimine, ¿no? Entonces, cuando tú lo sacas, en media hora ya está seco, ¿correcto? O sea, no hay necesidad de que necesariamente de que pueda tener el sol o la temperatura ambiente, no. Tú lo dejas, por ejemplo, en la noche y va a demorar más, eso sí, demora un poco más que en el día. Si en el día, por ejemplo, duró 1 hora, quizás en la noche va a durar 2 horas, por ejemplo, pero de que se va a secar, se va a secar, ¿no? Si en todo caso, imagínate cuando hay tiempo de lluvia. En el tiempo de lluvia, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está el aire? El aire es húmedo, ¿sí o no? Y si el aire es húmedo, imagínate, ¿qué es lo que pasa cuando tú lo tiendes, tu ropa? ¿Cuánto se demora? De que va a secar, ¿sí o no? Pero ¿cuánto se demora?
se demora más tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero el proceso va, o sea, es un proceso lento, como le dice acá. La evaporación es un proceso lento, lento. Como es húmedo, más todavía, ya va a demorar más todavía, ¿correcto? Entonces, eso también, la evaporación también depende de la temperatura. O sea, ¿será cualquier temperatura? Sí, pero de todo depende si es alta o baja o una temperatura ambiente, ¿no? Demora un poco más, menos, pero siempre demora más, no es al toque, no es como cuando tú vas a hervir el agua y pasas más de 100 y el agua ya todo se está transformando en líquido a gas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí entendido? Sí, profesor. Ya, excelente. Ya. Entonces, vámonos ahora a seguir, ¿ya? Entonces, profesor, ahora vamos a hablar del calor latente específico. Entonces, aquí, profesor, lo que vamos a ver, sí, lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. El agua tiene puntos de transformación. Dime, ¿cuántos puntos de transformación tiene el agua? 2. Dos. ¿A qué temperaturas? 100 grados Celsius y 0 grados Celsius. Excelente. Muy bien, ya ve, excelente. ¿Ya ve? Ahora sí, ya están bien. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Ya su berrinche ya se calmó. Ya algo ha pasado ahí. Antes hablaba, me dejaban con un parlachén, estaba hablando solito. Ya, mira acá, mira acá. Profesor, ahora, entonces yo digo lo siguiente, ¿no? Mira, entonces, profesor, si hablamos del agua, vamos a hablar del agua, ya. Por debajo del agua, ¿qué tengo? Ay, por debajo del agua. Ay, pegajoso lo tuyo. Por debajo de 0 grados, ¿qué tengo? Ay, otra Cero vuelta. ¿Qué ha pasado? absoluto. No, ¿qué tengo? ¿Qué estado de la materia? Del agua. Cero absoluto. Sólido. Hielo. Estamos hablando del agua. Entre 0 y 100, Líquido. agua. Líquida. Encima de 100, Gas. vapor. Vapor. Lo contrario por ustedes, ¿no? Ya, a ver, vamos. En estados, por debajo de 100. ¿Qué diga? Por debajo de 0. Sólido. 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 Ya, está sólido. Sólido. Entre Sólido. 0 y 100, Líquido. 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 Por encima de 100. Gracias. Gas. 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 Ojo, Gaseoso. ojo con esto. Ojo con esto. Los estados son sólido, líquido y gaseoso, pero ojo, esto es para el agua. Si tú me hablas de otro estado, me hablas del mercurio, no lo sé, me hablas del alcohol, el aceite, ¿no? Del hierro, lo que tú quieras, estos puntos 0 y 100 no van. Solo el punto 0 y 100 van para el agüita, H2O, ¿correcto? Se da a 0 y a 100, ¿correcto? A esas temperaturas se dan los cambios de fase que viene a ser el calor latente, ¿correcto? Mira. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del punto 0, ¿ya? Profesor, ¿qué decimos? Que hay un calor latente de fusión o solidificación que tiene un valor de 80 kilocalorías sobre kilogramos. Si es en gramos, es calorías, o sea, 80 calorías sobre gramos. Cuando vamos de hielo a agua, yo le voy a dar al hielo calor, ¿cuánto? 80 kilocalorías para un gramo, ¿correcto? De hielo. Pero si voy de agua a hielo, le tengo que quitar, ¿no? Se da la solidificación. Por eso es negativo, el otro es positivo. Entonces, profesor, aquí viene lo que es el famoso calor latente específico, ¿no? El famoso quemala, ¿sí? Y ahí está. Que va a tener un valor de más 80 y menos 80, ¿no? Calorías sobre gramos, de hielo a agua más 80, de agua a hielo menos 80. No te olvides que ahí en los cambios de fase se dan a temperaturas constantes. ¿Sí? Ya está. Aquí tenemos para 100, lo mismo, para 100, pero tiene un valor de 540. Ojo, esos 540 o 80 es solo para el agua. A 0, 80. A 100, 540. ¿Correcto? ¿Está claro? Mira,
Uno está diciendo, pero profesor, usted me ha dicho, que no sé qué. ¿Se ha entendido? Y profesor, aquí tenemos, profesor, un resumen de todo, rápidamente. Y mira, vamos a ver aquí. ¿Qué pasa, profesor, si yo quiero convertir 2 gramos de hielo a -20 y lo quiero pasar a vapor de agua a 120? ¿Refrente me voy? No. ¿Qué tengo que decir? Para llegar de -20 a 100, ¿por qué puntos tengo que pasar? ¿Por 0 y por cuánto? Por 100 100. grados. Pero lo que tengo que hacer es lo primero lo siguiente. Mira, escucha. De -20 lo bajo ¿a dónde? A 0. Hasta ahí, ¿qué tengo? Hielo. ¿Hielo a cuánto? A 0. Profesor, pero al pasar por esta brecha de cambio de fase, de hielo a agua, existe un calor llamado calor latente, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ese calor latente hace que pues, se transforme de hielo a agua. Pero sigue siendo ¿qué? A 0 grados. Entonces, ¿qué tengo ahora? Agua a 0 grados. Lo llevo de agua a 0 grados a agua a 100, hay un calor sensible, ¿correcto? Ya tengo agua a 100. Ahora, ¿qué lo transformo? A vapor a 100. ¿Quién ha hecho eso? Calor latente. Ya tengo vapor a 100. Me voy hasta 120, ¿qué hago? Un calor sensible. Entonces, los calores sensibles serán para variaciones de temperatura y el calor latente será para temperaturas constantes. ¿En dónde? Si es para el agua, en 0 y en 100. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Ya está. Muy bien. Bueno, chicos, pasamos ahora a la resolución de problemas. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna consulta, duda, trauma, denuncia, queja? No, profe, todo bien. Todo bien, excelente. Vamos ahora a tu pregunta. A ver, vamos. Ya, un ratito, por favor, espérenme. Ya. Ya, a ver. Ya. ¿Lo ve? Ah, no, todavía no he compartido. Espérenme un rato, por favor. Ya, vamos. Te doy un minuto un minuto y medio para que tú puedas resolver ya este problema. ¿Ya? Vamos. Estos chicos, ya se recordan bien. Oye, se pasan esos chicos. Ya, oye, resuelve, oye. Te he puesto la música para... Estás ahí distrayendo. ¿Ya? ¿Vamos a empezar? Oye, ya, ponte, en vez de estar escribiendo, ponte ahí a resolver, ¿ya? Ponte a resolver, muchachón. Ya, ahora sí, ¿podemos empezar, chicos? No todavía, ¿Ya? profesor, un ratito más. Dice rápido, mira, ya estamos en hora, fuera de hora. Un minuto, estamos de hora. Es más.
Ya, yo creo que sí. Ya, vamos. Ya, a ver, vamos, chicos. Ya, empezamos. ¿Aló? ¿Estás ahí? Sí, profe. Ya, dice. Primera pregunta. Dice. En un cambio de fase, cambios de fase, ¿correcto? Ya, cambios de fase. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La temperatura Permanece constante. permanece constante. Dos. Profesor, cuando el hielo se derrite, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa? Condensación. Se da la Fusión. fusión de hielo a líquido, ¿no? De hielo a líquido, de sólido a líquido. ¿Ya? No te olvides. Vamos ahí. Uy, te estás equivocando. Si el plomo se funde a 327 grados Celsius, pregunta, ¿a cuánto se solidifica? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿Qué? Menos de 300. A 327. 327. ¿Qué dice la pregunta 1? Para cambios de fase, te pregunto, ¿la solidificación y la fusión qué son? ¿Cambios de fase a una determinada temperatura o no? ¿A cuánto? A 327. ¿Las temperaturas qué son? Permanecen constantes. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Pues 327. Es constante. O sea, que te pasas. Mira acá. En un cambio de fase la temperatura permanece constante. ¿Verdad o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Sí o no? La condensación es el fenómeno inverso a la vaporización, ¿verdad o falso? Verdadero. Verdadero. En todo cambio de fase hay transferencias de calor, ¿verdad o falso? Verdadero. Verdadero. Porque existe pues el más 80 menos 80, ganancia de calor, pérdida de calor, transferencias de calor. Todas las alternativas. Vamos, el calor latente, ya, el calor latente de solidificación del agua a nivel de solidificación. ¿Qué es? Habla. Respuesta. Menos 80. Menos 80. Seguimos. Profesor, para que el agua, 1 gramo de hielo, se convierta en agua, eso ya lo hemos hecho. Responde, ¿cuánto es? 540. No, 80, está a 80. 0 gramos. Si fuera a 100, sería 580. ¿Está claro? Ya, vamos con el otro. Mira, esta pregunta la hemos hecho. Encima de la montaña muy alta, habla, ¿el agua hierve a cuánto? ¿El agua hierve a cuánto? Menor que 100 grados centígrados. ¿Ya? Mira, chicos, bueno, hasta aquí nos quedamos. Un gusto, mira, pero digamos más, pero ya estamos fuera de hora, ¿ya? Entonces, chicos, ahí le doy para que le des una captura de pantalla y puedas seguir resolviendo, ¿ya? Nos vemos, chicos, cuídense. Arrivederci, bon voie, chao. Cuídense, chicos. Nos vemos hasta una próxima clase. Hasta luego, profesor. Cuídate, Gracias. Hasta luego, profesor. Cuídate. Un lindo día. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Deja, profesor. chicos. Hasta luego. Cuídense. Buenos días. Profesor. Dime. Dime. ¿Aló? Dime. Me hizo recordar a mi ex, profesor. Oye, te pasas. Yo dije que me hace una pregunta teórica. Oye. A la Mira. tóxica, profe. A la tóxica te voy a dar. Oye, ya, nos vemos. Cuídense, chicos. Bye, bye. Chao. Chao. Hasta la próxima, profesor. Hasta luego, Hasta la profesor. próxima. Cuídense.